Buenas tardes, muchachos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a desarrollar hoy en nuestro último CIPA, que es la prueba objetiva final, ¿sí? La prueba objetiva cerrada que debemos presentar. Esta prueba objetiva se presenta y la puntuación, es decir, la calificación se genera de manera inmediata, ¿sí? Esta prueba es individual. Entonces vamos a dar una serie de explicaciones para que podamos tener en cuenta todo lo que nos lleva poder presentarla y poder tenerla aprobada, porque pues esos son los puntos que se necesitan para poder pasar. Es decir, con esta prueba hace parte del 25% de la asignatura, del curso. Entonces, por favor, para que estemos pendientes, para que estemos muy juiciosos, participando en la prueba y muy concentrados, sobre todo muy concentrados. Aquí les voy a hacer una breve explicación de cuáles son los tipos de preguntas que vamos a encontrar en la prueba, cómo es el tipo de prueba y al final les voy a dejar unos enlaces para que puedan ustedes trabajarlos, para que puedan ustedes revisarlos, ¿sí? Para que puedan primero como jugar un poco con estos jueguitos y a partir de eso, pues ya una vez sentarse a trabajar en la prueba. Entonces, información importante que debemos tener en cuenta. Dentro de la evaluación de la prueba POP, entonces es de manera individual, tiene un peso de 125 puntos de los 500 puntos del curso, es decir, que equivale al 25% del curso. Tiene un total de 25 preguntas y van a tener un tiempo máximo de 2 horas para hacerlo. Es decir, una vez inician el desarrollo de la prueba, van a tener 2 horas, es decir, 120 minutos para poder desarrollar los 25 puntos. Háganlo muy despacio, háganlo muy conscientes, háganlo de una manera muy responsable porque realmente es un peso alto dentro del curso y eso les va a ayudar a muchos para tener una muy buena nota, ¿sí? Entonces van a tener, ¿qué tipos de preguntas? 3 tipos de preguntas. Selección múltiple con única respuesta. Segundo tipo de preguntas, selección múltiple con múltiples respuestas. Y el tercer tipo de preguntas es de análisis de relación. Sí, esos son los tres tipos de preguntas que vamos a tener en la prueba. Entonces, para que ustedes estén muy pendientes de eso. ¿Listo? Y como les dije inicialmente, el resultado de la prueba se los van a dar de manera inmediata. ¿Listo? No van a tener que esperar ni nada porque el sistema de una vez les va a generar la nota. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Seguimos. Dentro de las recomendaciones que se les dan a todos los estudiantes es, antes de sentarse en hacer la prueba, por favor revisen que tengan buena conexión a internet. Yo entiendo que hay veces cuando estamos alejados de la zona urbana, si de pronto estamos en alguna finca o de pronto estamos en la zona rural, las conexiones de internet son un poco lentas. Entonces traten de organizarse en el tiempo y poder ir a un sitio o estar en un sitio donde tengan muy buena conexión de internet, de tal forma de que no se les vaya a caer el sistema, la plataforma, es decir, que no se vaya a cortar a la mitad del tiempo la prueba, porque pues igual solamente te van a calificar las preguntas que se desarrollaron hasta ese punto y las otras van a aparecer como si no se hubiesen respondido. Entonces tengan en cuenta que eso puede acarrear como en contra de cada uno. Contar con el tiempo disponible, es decir, se van a sentar 2 horas, contar con todo el tiempo de poder estar tranquilos, de no tener mucho ruido, para que se puedan concentrar en el desarrollo de la prueba, ¿sí? Si por eventualidad están presentando la prueba y les sucede algo con el internet o les sucede algo con la plataforma o se paraliza la plataforma o pasa algo, porque puede pasar, la idea es que conforme pasa el accidente o conforme pasa el acto, deben tomarle pantallazo al computador, a la pantalla, tomar una foto, varias fotos y de una vez hay que escribirle a la directora del curso, a la profe Carolina, indicándole las fotos, es decir, enviándole la evidencia y solicitándole a la profe Carolina que le pueda hacer el favor de volverle a abrir la prueba y volverla a presentar. Pero esos casos excepcionales
deben estar sustentados con fotografías y con todo el seguimiento de la plataforma para poder evidenciar que realmente hubo un corte o hubo un bajón de energía o pasó algo. Si ustedes no sustentan con fotos y si no sustentan con claridad lo que pasó, pues no se les puede abrir la plataforma de nuevo y les va a tocar llegar a considerar el tema del supletorio o complementario. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Envían todo por correo, entonces lo envían a la directora y me lo envían con copia a mí para poder hacerle seguimiento y poder mirar a ver qué fue lo que pasó y en qué se les puede colaborar. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta esta parte porque son cosas importantes que debemos determinar. Entonces, lo que les decía, en caso tal de que ya hicieron su prueba, no la aprobaron, no tuvieron el puntaje suficiente, entonces ahí tenemos dos opciones que se pueden generar y es la primera, el supletorio, es decir, espera, lo agrando un poco para que se vea mejor. Entonces, cuando hablamos del supletorio, es cuando el estudiante no puede presentar la prueba POT en estas fechas, es decir, la prueba POT está abierta desde el 1 de diciembre hasta el sábado 6 de diciembre. Es decir, tenemos 6 días para poderla realizar. Si por algún caso no pudimos o no pudieron presentarla, ¿sí? Entonces deben asistir, deben enviar un correo a la doctora Carolina y solicitar el supletorio de la prueba. Si ya el supletorio no se generó, entonces tenemos el acceso a la habilitación. La habilitación es cuando el estudiante ha perdido la prueba, ¿sí? Realizó la prueba y sacó menos de 75 puntos, por lo tanto el estudiante pierde la prueba y el ponderado del 75% del curso, que equivalen a las tareas desarrolladas, es decir, la actividad 1, que era un taller, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea que acabaron de entregar, la tarea 4, eso equivale al 75% del curso y el otro 25% de la prueba POP. Entonces, digamos, ejemplo, si ustedes no pasaron la prueba POP, es decir, tuvieron un puntaje menor a 75, pero han tenido muy buenos puntajes durante las entregas de las tareas y pueden alcanzar el ponderado para poder pasar, que son los 300 puntos, entonces pues no hay ningún problema. Pero, otro ejemplo, ustedes tienen unos puntos ahí con las tareas, pero ese 25 lo perdieron y resulta que no alcanzaron el puntaje mínimo de los 300 puntos, entonces deben acudir a la habilitación para poder subir el puntaje y que no les aparezca perdido el curso. Entonces, dentro de esas fechas que tenemos, la prueba POP, como les había indicado, va del 1 al 6 de diciembre. La certificación y calificaciones finales por los docentes, es decir, la que nosotros entregamos de todas las tareas, de los puntos por los IPAs de primera matrícula y por todo lo demás del 75%, tenemos plazo de cargarlo y de revisarlo hasta el 15 de diciembre. ¿Listo? Solicitud para realizar la evaluación supletoria, es decir, cuando no lograron hacer la prueba POP, va del 9 al 13 de diciembre. Y para hacer las evaluaciones supletorias, es decir, como ya el 15 tenemos la nota de todo, entonces tienen desde el 14 hasta el 18 para poder hacer esos supletorios y poder subir el puntaje y que el curso no les quede perdido. ¿Listo? Entonces esas van a ser del 14 al 18 de diciembre y para realizar el pago de las habilitaciones del 16 al 19 de diciembre, presentar la habilitación del 20 al 22 de diciembre y la entrega de las calificaciones de las habilitaciones y los supletorios están desde hasta el 23 de diciembre. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el cierre académico de nosotros del 16, de todo el periodo 1604 está hasta el 24 de diciembre. Por ende, el 23 debemos cerrar todo lo enfocado a las notas finales de los supletorios y habilitaciones, que por ende, pues ya el tiempo ha transcurrido, ¿no? Entonces, recuerden que solamente hasta el 15 de diciembre podemos terminar de calificar todo lo que haya faltante para cada uno de ustedes. Entonces, empezamos ya con el desarrollo de la prueba. Dentro de los tipos de preguntas que les había indicado inicialmente, entonces tenemos las pruebas de selección múltiple con única respuesta.
En esta prueba de selección múltiple, entonces, tenemos un tipo de pregunta que se desarrolla en torno a un enunciado. Es decir, nos generan un enunciado o nos generan, ese enunciado puede ser un problema, ese enunciado puede ser un contexto, ¿sí? Ese enunciado puede ser una problemática actual y dentro de ese enunciado les van a dar una serie de respuestas. Las respuestas normalmente son A, B, C y D. Es decir, van a tener 4 respuestas, 4 posibles respuestas a ese enunciado y lo que ustedes deben seleccionar es una sola respuesta. O la A, o la B, o la C, o la D. ¿Sí? Solamente una, no pueden ser varias. Entonces, esa que ustedes seleccionan, si está bien el sistema, pues les va a dar el puntaje, pero si está mal, el sistema lo que va a hacer es quitar ese puntaje, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta que para estas preguntas de selección múltiple con única respuesta, pues no va a haber opción de nada más, ¿listo? Entonces, si tenemos ejemplo, los conectores lógicos se utilizan para unir dos proposiciones simples. Uno de los siguientes símbolos no representa un conector lógico. Entonces nos da A, conector, entonces B menor o igual a C, I y D, O. ¿Sí? Entonces tenemos las 4 opciones y dentro de las opciones que tenemos, entonces vamos a escoger una y en este caso la B, que es menor o igual a, es la que no hace parte de los conectores lógicos porque la B es una desigualdad. Entonces ténganlo en cuenta. ¿Sí? O nomás tenemos opción a una única respuesta. Tenemos otro de selección múltiple con única respuesta. Entonces tenemos los conjuntos A y B. Conjunto A que lo componen 2, 4, 6, 8 y 10. Es decir, 5 elementos, 5 números. Y el conjunto B nos está indicando que X tal que X pertenece a los números naturales que son todos los mayores o iguales a 2 y todos los X menores que 20. Y están dados por A es un subconjunto de B y además A está nombrado por comprensión. A es un subconjunto de B y además B está nombrado por comprensión. C, la intersección entre A y B tiene como resultado un conjunto vacío. Y B, como todos los elementos de A están en el conjunto de B, entonces A y B son iguales. Entonces empezamos a ir descartando de abajo para arriba la D. Todos los elementos del conjunto A están en el conjunto B, entonces A y B son iguales. No, no son iguales porque el conjunto A tiene nomás 5 elementos, que son los números pares, y el conjunto B son todos los números naturales que están entre el 2 y menores que 20. Entonces la D la descartamos. La C, la intersección entre A y B tiene como resultado un conjunto vacío. ¿Sí? No podemos tener ahí un conjunto vacío porque dentro de los números naturales pues tenemos los 5 números pares que tiene el conjunto A. Quiere decir que esa tampoco es. Tenemos A y B. Entonces dentro de A y B tenemos B es A, es un subconjunto de B. Entonces miramos, A es un subconjunto de B, claro que sí. Además, B está nombrado por comprensión y la A dice que A está nombrado por comprensión. ¿Cuál es el conjunto que está nombrado por comprensión? Aquí lo podemos evidenciar que es el conjunto B. Por lo tanto, nuestra respuesta es B. ¿Sí? Esa es nuestra respuesta. Entonces, deben tener mucho cuidado para la selección de estas preguntas. Luego tenemos preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas. Entonces, este tipo de preguntas consta de un enunciado, problema o contexto a partir del cual se pueden plantear 4 opciones de respuesta. Esas 4 opciones están enumeradas del 1 al 4, ¿sí? Donde se debe más bien seleccionar la combinación de las posibles respuestas que ustedes crean que deben ser al enunciado o al texto que les estén indicando, ¿sí?
Deben determinar de manera adecuada la pregunta y de acuerdo con la siguiente información. Entonces, nos dan las mismas 4 que estábamos hablando de A, B, C y D. Pero en este caso, cuando hablamos de la respuesta A, se determina que 1 y 2 son correctos. Si hablamos de la respuesta B, es porque estamos determinando que 1 y 3 son correctas. Si hablamos de la respuesta C, estamos determinando que 2 y 3 son correctas. Y si hablamos de la respuesta D, es que estamos determinando que la respuesta 2 y la 4 son las correctas. ¿Sí? Entonces, es decir, que allí vamos a tener 2 respuestas correctas de las que se están generando en la pregunta, y a partir de esas 2 y de acuerdo con esta indicación, ahí vamos a seleccionar si es A, B, C o D. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Wendy? Bien, sí, señora. Ah, qué bueno. No, pues yo empecé y estoy grabando para poderles enviar la grabación y que no se nos pierda pues el espacio del CIPA. Entonces, si quieres estar, me parece Yo ayer, excelente que me acompañes y vamos trabajando. ¿Listo? bueno, señora. Dale, entonces seguimos con las preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces, un ejemplo que tenemos acá. ¿Qué me dice? El siguiente argumento, algunos estudiantes trabajan y estudian al tiempo. Pertenece a un cuantificador universal, particular, afirmativo o negativo. Es decir, tenemos ahí 4 posibles respuestas. Si tenemos acá algunos, ¿qué quiere decir? Que universal no es. Entonces ya tenemos que es un conector particular, ¿sí? Un cuantificador particular, perdón. Ya partimos de 2. Por lo tanto, de las opciones, aquí nomás o puede ser C o puede ser D. Entonces, algunos estudiantes trabajan y estudian al tiempo. Es decir, que me está afirmando. Entonces, la respuesta 2 y 3, y de esta manera tenemos respuesta 2 y 3, por lo tanto, la respuesta final es la C. Esta es la técnica o la temática del trabajo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. O sea, esta es la forma de poder solucionar este tipo de preguntas. Entonces, tenemos otro ejemplo ya para poderlo determinar. Dadas las siguientes proposiciones, P, Luisa presenta la evaluación final del curso. Y Q, Luisa aprueba el curso. Se genera la siguiente proposición compuesta. P, entonces Q. Es decir, Luisa presenta la evaluación final del curso, entonces Luisa aprueba el curso. De la cual se puede afirmar que, como hay 2 proposiciones simples, la tabla de verdad debe tener 4 filas. ¿Sí? 2, debido a que hay 2 proposiciones, P y Q, y sus 2 negaciones, la tabla de verdad debe tener 16 filas. C, el conector lógico utilizado es un condicional. Y la 4, según la tabla de verdad, es una contradicción. ¿Sí? Entonces empezamos a determinar. La primera, como hay 2 proposiciones simples, la tabla de verdad debe tener 4 filas. Esto es cierto. ¿Sí? Como nomás tenemos 2 proposiciones, por lo tanto va a tener nomás 4 filas. La 2, debido a que hay 2 proposiciones, P y Q, y sus 2 negaciones, no tenemos negaciones, la tabla de verdad debe tener 16 filas. Esta es falsa. ¿Sí? Porque si ya hablamos de que va a tener 4 filas, pues no hay por qué determinar las negaciones porque no nos lo están dando en el enunciado. 3, el conector lógico utilizado es el condicional. Cuando hablamos de entonces, es decir, que estamos condicionando las proposiciones. Es decir, que aquí nosotros seríamos, y miremos la 4 por si sacas. Según la tabla de verdad, ¿es una contradicción? No, no es una contradicción. Entonces tenemos que es la 1 y la 3. Y si es la 1 y la 3, vamos a mirar que si yo marco 1 y 3 que son correctas, por lo tanto la respuesta es la B. Miren, acá la tenemos. La respuesta B. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los tipos de preguntas de análisis de relación, ¿sí? Este tipo de preguntas va a constar o va a tener más bien 2 proposiciones, ¿sí?
donde una afirmación y una razón que están unidas por la palabra ¿por qué? El estudiante, cada uno de ustedes, debe examinar la veracidad, es decir, la realidad de cada una de las proposiciones y la relación que se encuentran entre ellas, es decir, la relación que las está uniendo, con el fin de que al responder este tipo de preguntas debemos que leerla con toda la calma, ¿sí? Leer toda la pregunta y poder señalar la respuesta de acuerdo con las opciones que nos estén dando en el enunciado. Por lo tanto, dice, marque A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Es decir, van a marcar A si la afirmación y la razón, es decir, las dos, son verdaderas. Pero la razón, la explicación de la razón es correcta, ¿sí? B, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Sí? Entonces ya tenemos una parte donde la explicación es correcta o no es correcta. La C, si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y la D, si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar acá. ¿Qué nos da? Dados los conjuntos A y B, la diferencia se define como todos los elementos que pertenecen a A que no pertenecen a B, porque la intersección entre A y B referencia a los elementos en común entre ambos conjuntos. Entonces tenemos la afirmación, la diferencia se define como todos los elementos que pertenecen a A que no pertenecen a B. Ahí tenemos la afirmación, ¿sí o no? Y la razón es, dice, la interacción entre A y B hace referencia a los elementos en común entre ellos. Si nos ponemos a revisar, cuando hablamos de intersección, realmente es lo que hace referente a los elementos en común entre esos dos conjuntos, ¿sí? Es decir que la explicación de la razón está bien. Ahora vamos a mirar si la afirmación y la razón son verdaderas. Perdón, si la afirmación y la razón son verdaderas, entonces la afirmación, la diferencia se define como todos los elementos que pertenecen a A que no pertenecen a B, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que son los elementos que están en A, pero que no están en B, es decir, ahí no hay intercepción, ¿sí? Esta afirmación son verdaderas, pero cuando vamos a explicar la razón, si bien hablamos de la intersección como una explicación, está correcto, pero esta explicación que se está dando no hace parte de esa afirmación y esa razón, porque la explicación me están dando es una explicación para la intersección y nosotros lo que estamos viendo es la diferencia entre dos conjuntos. Por lo tanto, la afirmación y la razón son verdaderas porque estamos hablando de la diferencia, pero la explicación que está dando el enunciado no hace parte de la diferencia. ¿Sí? Entonces, por eso es la B. ¿Listo? Entonces, vamos para aquí. Tenemos en el enunciado. Claudia es una mujer y tiene habilidad para las matemáticas. Estefanía es una mujer y tiene habilidad para las matemáticas. Probablemente todas las mujeres tienen habilidad para las matemáticas. El anterior argumento es de razonamiento inductivo. ¿Por qué? El razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, en este caso, si es un inductivo o deductivo, recuerden cuando hablamos de la deducción desde lo general, ¿sí? A lo particular. Pero cuando hablamos a lo inductivo es al contrario, desde lo particular a lo general. Entonces, por lo tanto, si me dice que Estefanía tiene una habilidad para las matemáticas y que Claudia también tiene habilidad para las matemáticas, podemos deducir que las mujeres pues tienen una habilidad para las matemáticas. Estamos partiendo desde lo particular, es decir, hablando de Claudia y hablando de Estefanía,
casos particulares para poder inferir que a nivel general las mujeres tienen muchas habilidades para las matemáticas, ¿sí? Eso es una inferencia que estamos haciendo y realmente la afirmación y la razón que estamos diciendo en la parte de arriba, pues equivale realmente a que es un razonamiento inductivo. En este caso, la afirmación y la razón son verdaderas y la explicación que le estamos dando, que se le está dando a ese razonamiento inductivo, también es correcto, porque hace parte del porqué y de la explicación de un razonamiento inductivo, que va desde lo particular a lo general. Entonces, de esta manera, son las tres clases de preguntas que tenemos para la prueba POP. Entonces, yo en el Teams, ahorita hace como media hora, les acabé de cargar un Padlet. En el Padlet van a encontrar unos jueguitos. Yo por acá tengo uno abierto. Espérame, les comparto para que lo miren. Entonces tenemos, este hace parte del Padlet, es un quiz. Entonces este quiz, decidamos empezar, vamos a hacerlo, así como de manera rápida para que ustedes lo puedan ver y se puedan ir como afianzando en el tema. Entonces dice, primera pregunta, considerando que una proposición es una oración que tiene un valor de verdad, verdadero o falso, y este es un elemento fundamental de las premisas. A un conjunto de proposiciones que incluye dos o más premisas con su respectiva conclusión se les denomina, ¿es una proposición compuesta? No. Porque aquí tenemos las proposiciones, es decir, tenemos las premisas, pero también estamos dando una conclusión. Entonces, no tenemos solamente proposiciones compuestas. ¿Declaración de premisas? No, porque igual seguimos que tenemos una conclusión, no solamente estamos declarando las premisas, ¿sí? Por lo tanto, sería un argumento, porque tenemos las dos premisas, bueno, las premisas de la oración, pero aparte estamos generando la conclusión de las premisas. Por lo tanto, argumento, ¿sí? Entonces ahí está bien la pregunta. Segunda, cuando un razonamiento se caracteriza porque parte de enunciados más generales para concluir con enunciados menos generales haciendo referencia a lo que acabábamos de hablar en la última pregunta. Si hablamos de inductivo, partimos desde lo particular hacia lo general. Por lo tanto, si acá estamos hablando de que estamos partiendo desde lo general a lo particular, entonces nuestra respuesta debe ser deductiva. ¿Sí? Siguiente pregunta. Se define formalización de proposiciones lógicas como el procedimiento mediante el cual se identifican proposiciones simples y conectivos lógicos que se enlazan formando fórmulas organizadas con signos de agrupación. Formalice en forma correcta el siguiente razonamiento. Si voy al parque, entonces no voy al cinema. ¿Sí? Tenemos dos proposiciones que están conectadas con el conector entonces. Entonces, las tres respuestas, todos tienen entonces. ¿Qué me dice? Sean las proposiciones P, voy al parque, y Q, voy al cinema, seleccione una respuesta. Todas las tres tenemos el conector lógico entonces, es decir, direccional o condicional. Pero ahora me dice que una es afirmativa, si voy al parque, entonces la segunda es negativa, ¿cierto? ¿Quién es la segunda? No voy al cinema, por lo tanto Q es negativa, ¿sí ven? Y tenemos P, entonces Q, esta la descartamos porque juntas no son afirmativas. Acá tenemos Q, entonces no P, no porque mire, P, ¿quién es? Voy al parque, y P es afirmativa, por lo tanto esta no es. Y si tenemos acá P es afirmativa, entonces Q es negativa. Por lo tanto, aquí podemos seleccionar esta. ¿Sí? En lógica matemática se pueden encontrar dos clases de proposiciones. Primera, proposiciones simples o atómicas
Segunda, proposiciones simples o moleculares. Recuerda cuando vimos eso en los IPAs. Tercera, proposiciones compuestas o moleculares. Y cuarta, proposiciones compuestas o atómicas. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. No podemos hablar de proposiciones compuestas o atómicas, porque las atómicas hacen parte de las simples, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera está bien, pero la cuarta no. La segunda, proposiciones simples o moleculares, no, porque las simples va con las atómicas, las moleculares va con las compuestas. Recuerda cuando estábamos viendo simples, moleculares, o sea, simples o compuestas, como también las podíamos determinar como atómicas o moleculares. ¿Sí? Por lo tanto, pero las proposiciones compuestas o moleculares y las proposiciones simples o atómicas, es decir, la 1 y la 3. Y acá la seleccionamos. Y bien. El operador lógico de la conjunción, es decir, este conector es y señala que se va a obtener un valor verdadero únicamente cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples que se evalúan son verdaderas. Porque si el valor de verdad de una de las proposiciones que se evalúan es falso, entonces el resultado será verdadero. Si recuerdan este tipo de preguntas, ¿no? De relación. Y nos toca relacionar. Entonces, ¿qué me dice? La afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación, ¿sí? O la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. O la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. La 2 no es porque no es una proposición falsa, ¿sí? ¿Qué nos está indicando? Que el operador lógico conjunción y señala que se va a obtener un valor verdadero únicamente cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples que se evalúan son verdaderas. Eso es cierto, porque yo estoy haciendo que hago esto y lo otro, es decir, condiciono los dos. Porque si el valor de verdad de una de las proposiciones que se evalúan es falso, entonces el resultado será verdadero. ¿Listo? Por lo tanto, acá tenemos que la afirmación y la razón son verdaderas. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí ven? Quería que vieran cómo el mismo sistema no siempre nos va a dejar pasar y eso les puede ocasionar. Entonces, vamos otra vez a la pregunta. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta que en este tipo de preguntas se debe tener una lógica matemática y se debe establecer. Entonces, volvemos otra vez. Ya sabemos que la primera no es. Entonces, el operador lógico conjunción señala que se va a obtener un valor verdadero únicamente cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples que se evalúan son verdaderas. Hasta acá, la afirmación es verdadera. Vamos a ver la razón. Si el valor de verdad es una de las proposiciones que se evalúa, es falso, entonces el resultado será verdadero. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. ¿Sí? Porque cuando evaluamos que es falso, el otro no me va a ser verdadera, porque yo estoy hablando que hago esto y hago lo otro. ¿Sí? Hago tal cosa y pasa tal otra. ¿Sí? Le estamos condicionando. Entonces vamos a determinar que la afirmación es verdadera, pero la razón es falsa. ¿Sí ven? Ahora, seguimos con la pregunta. Se define como la palabra o una oración que da a conocer cuántos objetos cumplen con una propiedad determinada en una proposición. ¿Sí? Es decir, es una palabra o es una oración que nos va a decir cuántos, conteo, recuerden, cuántos objetos cumplen con una propiedad determinada en una proposición. Esto hace parte de la última tarea. Aquí tenemos contadores, no estamos hablando de contadores, premisas, no estamos hablando de premisas porque en las premisas nosotros determinamos de un enunciado, pero no estamos contando. Por lo tanto, es un cuantificador. ¿Sí? Tenemos, cuando un conjunto se define dando la lista completa de todos sus miembros o elementos,
decimos que el conjunto está definido por, de la primera tarea de conjuntos, ¿recuerdan? Entonces tenemos, perdón, de la segunda tarea que era la de conjuntos. Entonces dice que todos sus miembros, vamos a determinar, estamos definiendo la lista de todos los miembros que se encuentran entre el conjunto. Es decir, que ahí no estamos igualando, y si es por comprensión, no, lo que tenemos es un conjunto por extensión porque estamos colocando cada uno de los elementos que allí lo componen. ¿Sí? Pregunta 8. Determina a través de cuáles procedimientos se aprueba la validez o invalidez de argumentos. Tarea 1. Método de conclusión, intersección de conjuntos, reglas de inferencia o tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, si estamos determinando cuáles son esos procedimientos que me aprueban la validez del argumento, método de conclusión no es, de acuerdo a lo que nosotros estábamos estableciendo. Intersección de conjuntos, no, porque aquí hablamos de los conjuntos, de la unión, intersección, diferencia, o sea, operaciones entre conjuntos, es decir, que tampoco es. Las reglas de inferencia, sí, porque con las reglas de inferencia podemos determinar la validez o la invalidez de esos procedimientos. Y las tablas de verdad, es decir, que nuestra respuesta es 3 y 4. Entonces, vamos a mirar, aquí la tengo. Seguimos. Me voy de paseo para el río Guatapurí y descanso toda la tarde. O me quedo estudiando pensamiento lógico matemático. ¡Wow! Dos opciones súper complejas. O se van para el río o se quedan estudiando. ¿Cuántos valores de verdad tendrá esta expresión? ¿Sí? Vamos a mirar cuántas premisas tenemos. Me voy de paseo al río Guatapurí. Mire, primer conector, primera premisa. Descanso toda la tarde, segunda premisa. Segundo conector. O me quedo estudiando pensamiento lógico. Es decir, que tengo 3 premisas. Y recuerdan nuestra regla. 2 elevado a la 3. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 valores de verdad. ¿Sí ven? Pregunta 10. El conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos, A y B, sin repetir elementos, corresponde a, no estamos repitiendo elementos, ¿sí? Entonces tenemos diferencia simétrica, no tenemos, unión de conjuntos o complemento. ¿Es un complemento de A? No, porque mire que está formando por todos los elementos comunes y no comunes, es decir, por todos los elementos de A y B. No tengo diferencia, no tengo complemento. Es una unión de los comunes y los no comunes. Pregunta 11. El razonamiento, si hoy es lunes, entonces pasado mañana es miércoles. Y si pasado mañana no es miércoles, luego hoy no es lunes. La conclusión se obtiene aplicando la regla de inferencia lógica. ¿Sí? Entonces tenemos silogismo hipotético, modus tollendo tollens o modus ponendo ponens. Entonces, ¿qué me dice? Que si hoy es lunes, entonces tenemos la primera premisa. Si hoy es lunes, entonces mañana es miércoles. Tenemos P, entonces Q. ¿Sí? Si niego a Q, estoy negando, ¿sí? Si pasado mañana no es miércoles, si niego a Q, entonces debo negar a P, ¿cierto? Por lo tanto, silogismo no lo es, porque en silogismo tenemos una secuencia de premisas. El modus ponendo ponens tampoco es, porque el modus ponendo ponens puedo negar a una, pero sigo teniendo afirmativa a la otra. Es el modus tollendo tollens donde niego a uno y por ende debo negar al otro. ¿Por qué? Porque su conector es, entonces, si hago esto, entonces pasa lo otro. Entonces, si niego, pues entonces se me va a negar también la otra. ¿Sí? Pues ahí la tenemos con su explicación. Y por último, dado el conjunto A, en su comprensión, X tal que X es un mes del año. Identificar a qué tipo de conjunto se refiere. Me está diciendo que solamente X tal que X es el mes del año. ¿Es un conjunto infinito? No, porque estoy hablando solamente de el mes del año. ¿Es un conjunto finito o es un conjunto unitario?
No puede ser un conjunto unitario porque no tiene un solo valor, sino que dice que es un mes del año. Por lo tanto, es un conjunto único. Estos son los tipos de ejercicios que vamos a encontrar en el Padlet que ya tienen ustedes en el Teams y que les envié también por correo. Sí, por correo también tienen ustedes el Padlet para que lo trabajen, para que lo hagan. Recuerden, por favor, recuérdenlo mucho. Tenemos nomás hasta el sábado 6 de diciembre para poder presentar la prueba POP, que solamente tenemos 2 horas para presentarla, ¿sí? Que tenemos un intento y que vale el 25% del curso, que solamente se aprueba sí o sí superamos los 75 puntos. Si la tenemos por debajo, perdemos la prueba. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Antes de sentarse a resolver la prueba, verifiquen que tengan buen internet, verifiquen que tengan buena conexión, verifiquen que tengan energía y que pues no vayan a suceder casos extraordinarios. Si por alguna eventualidad suceden casos extraordinarios, tomar pantallazos, tomar fotos de lo que está sucediendo en su pantalla que ustedes puedan ver. Inmediatamente le escriben un correo a la profesora Carolina, que es la directora del curso, y me copian a mí, donde van a ustedes a solicitar que por problemas, explican todo el problema que les haya pasado, cuelgan las evidencias en ese correo y esperamos a ver la doctora Carolina cómo nos puede colaborar. Solo la profe Carolina es la única que está autorizada para poder dar alguna segunda oportunidad. Yo no puedo. Yo lo que sí puedo es estar pendiente de ustedes si necesitan alguna duda, si están presentando la prueba y necesitan alguna duda, me pueden escribir por Teams. Recuerde que yo estoy en las mañanas, entonces puedo responderles, pero deben estar conscientes de que es una prueba que necesita del tiempo de ustedes, que ustedes se sienten y le dediquen tiempo a resolverla. Entonces, ya aquí todo se grabó. Le agradezco muchísimo a Wendy y a Juan David que estuvieron en el CIPA. Sin embargo, pues yo ahorita descargo la grabación y se las voy a cargar ahí en el Teams y también se las voy a enviar por correo. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente y que no se les olvide hacer la presentación. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias. Wendy, muchas gracias. Juan David, muchísimas gracias por estar, por participar. Bueno, profe, que tenga buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, que tengan buena tarde. Cualquier duda. ¿Deja de grabar o ya? ¿Y puedo hablar o...? Ya, entonces ya dejo de grabar.